escucha bien, con una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Golías poder vencer. Muy buenas, queridos amigos, queridos telespectadores, Ventana Evangélica. Una semana más nos encontramos con vosotros a través de estos medios de comunicación. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos en un lugar hermoso, en un lugar precioso de aquí de Jerez de la Frontera. Precisamente nos encontramos en los jardines del Alcázar de Jerez. Y bueno, ¿y por qué causa y motivo nos encontramos en este lugar? Como bien sabéis, una de las actividades que tiene la conmemoración del 500 aniversario de la jornada de la Reforma Protestante aquí en Jerez de la Frontera es que tenemos la exposición de Viaje al pasado del protestantismo jerezano. Y queremos presentaros la exposición que vamos a hacer, queremos mostraros esos documentos que tenemos y queremos que conozcáis esa antigüedad que ya esas personas que estuvieron trabajando aquí en Jerez y proclamando el Evangelio. Pues seguidamente vamos a ver estas cosas que creemos que os van a gustar. Antes que nada, pues hemos querido recolectar de la antigua o de la primera iglesia protestante que hubo aquí en Jerez, que la fundó José Viresí en el 1872, pues hemos recuperado documentos bastante importantes, ¿no? Como son Biblias, que ya podéis observar, como son documentos, diccionarios, escritos, relaciones de hermanos en la fe que entonces existían, alguna que otra foto antigua. Aquí podéis observar los sellos que existían en esa época, que ya os estoy hablando de principios del siglo XIX, del 1872, como son todos los sellos que existían, que se iban cambiando de unos a otros, eran los medios, bueno, que se disponían en esa época. En este apartado, hemos, gracias a la colaboración de la Biblioteca Municipal, pues alguna que otra información de planos en cuanto a cuando se diseñó la primera iglesia evangélica. La calle Argüelles, ¿no? En la calle Argüelles, número 11, que estaba en la zona de Vallesequillo. Esa zona era prácticamente campo. Entonces, bueno, pues se diseñó esta preciosa iglesia en esa época que ya, bueno, tiene una belleza para la época que es muy, muy, muy bonita, ¿no? El material, perdona que te interrumpa, sí, Javier, sí. El material que vemos aquí es un material de dónde está recogido el material. Este material concretamente son litografías. Son copias, digamos, para que más o menos se entienda, nos han dejado escaneada la biblioteca. Entonces, agradecido por su labor, indudablemente, pues la hemos imprimido y la hemos ordenado de alguna manera para que, bueno, el pueblo que venga a verla, pues sepa un poco los valores y sepa más o menos cómo en esa época vivía el protestantismo jerezano. Estamos hablando que este material es del Archivo Municipal de Jerez. Exacto. Este es el cementerio que se puso cementerio a los no católicos, con su expediente, que podéis observar aquí. Interesante. Y se hizo una zona para los no católicos, que se decía, que aquí se puede observar que era esta. ¿Esta zona de aquí? Era aquí la de... Exacto. Bueno, ¿nos la puede señalar, por favor, si eres tan amable? Esta zona era la de la protestante. La protestante. Estaba, la dividían, aquí se puede observar mejor. O sea, que hay un muro de separación. Ese muro de separación es donde está... Aquí lo podemos observar mejor, la podemos poner derechita así. Sí, sí. Esta es la zona no católica, protestante, y la dividían con un muro. Sí, sí, sí. Esta era la fachada que había o que existía en esa época. Hemos recopilado también algún que otro libro, porque claro, tenemos que entender de que este hombre era inglés. Entonces, claro, lo hemos encontrado en la biblioteca de la calle Argüelles, pues bastante documentación en inglés.
en su lengua nativa, y bueno, nos parecía bastante interesante porque en definitiva también es historia protestante, ¿no? Porque no solo no se trata de Biblia, sino que hemos querido recopilar más datos, no solo documentación. Aquí podéis observar también las sillas que existían en esa época, el pendón que existía en la... Precioso pendón, por cierto. Era muy bonito. Por Cristo y la Iglesia. Muy bonito. La verdad es que sí. Estos ya son más modernos, son más, ya estamos hablando del año 1952. Entonces ya existía un libro, como podéis observar aquí, que era Braille, en sistema Braille, y este concretamente es el Evangelio de San Juan, en Braille. Qué bueno. O sea que parece ser que nosotros pues, hemos evolucionado también casi con la época, ¿no? Sí. Estos son otros documentos que, bueno, que lo hemos querido poner un poco como exponente, como es el licenciado en teología que se tenía, en fin, algunas que otras iglesias como se empezaba. Hemos querido también un poco en la orientación de que se puede celebrar casamiento, y aquí lo podéis observar, no somos... O sea, son casamientos válidos. Sí, evidentemente. Totalmente. Y para terminar un poco, pues hemos hecho una iglesia evangélica que existe en la actualidad, que es un plano de Jerez, como podéis observar, situando las principales iglesias, o prácticamente todas las iglesias evangélicas cristianas que pertenecen a la congregación, que existen ahora en nuestro término, de aquí de Jerez. Sí. ¿Vale? En el cual, pues claro, se incluye lo que es la congregación, el pastor en la cual ejerce su pastorado y la dirección de cada una de ellas. Y para finalizar, bueno, pues documentos que estos están al público, que es libre para el que quiera y sienta su afición en el corazón de cogerlo y entendernos un poco más, somos gente normal y sencilla, pues aquí lo podéis observar como lo que tenemos. Nos pasamos por alto, yo creo que nos pasamos de las cosas muy importantes, ¿no? Y es precisamente lo que tenemos aquí a nuestra derecha, ¿no? Exacto. Yo creo que tenemos que hacer una mención. Yo también lo he dejado también un poco para el final, porque yo creo que aquí, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, pues aquí hemos, ya que se trata de hacer de alguna manera una introducción al protestantismo aquí en Jerez, pues que indudar la duda que poner al primer pastor que hubo aquí en Jerez, el José Vilés y Sevi. Pues nada, gracias por esta exposición, Javier, gracias por tu trabajo magnífico y por esta recopilación de tanta documentación, tanto en el Archivo Municipal de Jerez como en la Iglesia del Salvador, en la calle Argüelles. Gracias por este trabajo y bueno, desearte lo mejor y que Dios te bendiga. Gracias por tu esfuerzo. Muy buenos días a todos y a todas, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Queremos en primer lugar agradecer al delegado aquí presente, ¿verdad? No solamente su presencia, sino su apoyo en la actividad que vamos a llevar a cabo como Fraternidad de Iglesias Evangélicas de Jerez de la Frontera. Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento por su apoyo en todos los sentidos. Parte del material que ustedes van a ver corresponde precisamente al Archivo Municipal, que curiosamente coincide que, hablo de la biblioteca en cuestión, la biblioteca municipal, pues se levantó aquí en Jerez en la misma época que se narra en la exposición concretamente. Así que, digamos, estamos ya hermanados desde el principio de nuestra historia común aquí en Jerez de la Frontera. Quería dar también la bienvenida muy especialmente a doña María José Pelayo, diputada, como sabéis, en nuestro Parlamento, y a las personas que la acompañan, por supuesto, y estamos también muy contentos de teneros aquí con nosotros. Y, por supuesto, pues a don Alfonso, le he visto, creo que está acá, ¿verdad?, el responsable acabo de conocerlo, él es el responsable, evidentemente, de este lugar tan maravilloso, no solamente de este en concreto, sino de todo el Alcázar, y queremos también agradecer pues todas las facilidades que nos habéis dado, ¿verdad?, para colocar todas las cositas y para llevar a cabo esta exposición. Y cómo no, pues a cada uno en particular, especialmente a los pastores y pastoras también, representantes de la Fraternidad Evangélica aquí en Jerez de la Frontera,
pues queremos daros las gracias y la bienvenida en esta mañana que para nosotros es bastante especial. Detrás de lo que vais a ver hay un trabajo de bastante tiempo, no solamente, por supuesto, de personas del Ayuntamiento y de otros lugares, sino de personas que conformamos la Fraternidad Evangélica. Y quisiera, antes de dar una brevísima explicación sobre el contenido de la exposición, que como sabéis lleva por título Viaje al pasado del protestantismo jerezano, pues quisiera dar lugar a nuestro delegado para que él pues tome la palabra y evidentemente pues diga lo que él crea más conveniente. Bueno, muy buenas tardes a todos. No mucho más tengo que decir de lo que ya se ha dicho, porque ya hemos presentado las actividades con la oportunidad que representa el 500 aniversario de la Reforma y la presencia en Jerez, que lleva ya pues bueno, un siglo y medio casi de la presencia de esta iglesia en nuestra ciudad. Durante este tiempo han tenido un recorrido silencioso durante toda su estancia y una labor también silenciosa, y en estos momentos es una oportunidad también para vosotros, porque también conformáis ciudad, también conformáis mentes y también ayudáis a la felicidad de la gente, para que salga a la luz también el trabajo que hacéis y salga a la luz, pues bueno, lo que ha significado para Jerez el que esté presente la Iglesia protestante en nuestra ciudad. Así que nada, agradeceros también que hayáis contado con nosotros, en la medida de lo posible hemos ayudado en todo lo que se ha podido. Y bueno, aquí tenéis pues hoy la exposición que inauguramos, que disfrutaremos ahora y está abierta para todos los ciudadanos y para todos los que quieran venir de fuera. Así que por mi parte nada más, agradeceros a vosotros el trabajo que hacéis y muchísimas gracias. Permitidme que tome unos minutos para explicar el contenido de la exposición en sí. El título, como decía hace un instante, es Viaje al pasado del protestantismo jerezano. Las palabras, evidentemente, con el tiempo, en su significado, cambian. Y permitirme que yo cambie una de las palabras que ahí aparece, porque, como digo, a lo largo de los tiempos, ha dado lugar a malentendidos. Y curiosamente es la palabra protestante, o en este caso, protestantismo. El nombre quizás más correcto para hablar de ese movimiento que comienza en el siglo XVI, no solamente en Europa central y del norte, sino en España. España, en aquella época, como posiblemente todos sabéis, era gobernada en primera instancia por Carlos I de España y V de Alemania, y posteriormente su hijo Felipe II. Y objetivamente hablando, hemos de recordar algo que, aunque nos suene duro decirlo, le dijo precisamente Carlos I a su hijo, precisamente en el lecho de muerte. Algo así como: no cometas el mismo error que yo cometí. No gobiernes sobre herejes. Y Felipe II, pues como en la historia puede comprobarse, puso esto por obra a través de un instrumento terrible que precisamente pues, en el siglo XIX fue, permitidme la expresión, quitado de en medio. Me refiero a la, entre comillas, Santa Inquisición. Los españoles de aquella época que profesaban esta fe, la fe reformada o de la Reforma, que sería el término más correcto, ¿verdad? Lo único que intentaron fue precisamente, como la propia palabra indica, adecuar la Iglesia cristiana a los principios tanto del Evangelio como en este caso de la enseñanza apostólica. Y para ello, y por eso nosotros, como en este caso Fraternidad de Iglesia Evangélica de Jerez de la Frontera, nos sentimos, digamos, sucesores de esos reformadores, no solo del siglo XVI, sino los que posteriormente en el siglo XIX van a asentarse en toda España, incluido evidentemente Andalucía y concretamente Jerez. La razón, digo, por la que nos sentimos hermanados es porque los 5 grandes principios de la Reforma del siglo XVI, que evidentemente también nosotros proclamamos, pues se encuentran, digámoslo así, y lo vais a ver ahí, pues bastante bien representados. El primero de los grandes principios de la Reforma, denominada protestante, es precisamente el solo Cristo. En cuanto se abran las puertas, tanto el señor delegado como un servidor lo haremos, veréis al fondo una cruz.
Parafraseando a San Agustín, él decía: le habéis puesto tantas flores al Cristo que el Cristo no se ve. La Reforma trató de poner en el centro al personaje principal de la Sagrada Escritura, que no es otro sino Jesús de Nazaret. Ese fue uno de sus grandes lemas: solo Cristo. Pero no cualquier Cristo, sino el Cristo de la Biblia. Por eso su otro lema fue solo Escritura, es decir, el Cristo del cual hablaron los profetas de manera muy detallada, prediciendo su llegada, y evidentemente aquel que es descrito por los apóstoles, por aquellos que, como ellos mismos dicen, comieron y bebieron con él después de su muerte y resurrección, antes de que ascendiera a la diestra de Dios Padre. Y el lema de la Reforma, este segundo lema, es solo Escritura, es decir, lo que dice la Sagrada Escritura. En ella los reformadores encontraron lo que hoy denominamos el Evangelio, o buena noticia, una palabra griega que veréis en español ahí. No he dado la gracia, pero quiero aprovechar este momento para hacerlo, a don Javier Perdigone. Él es miembro de una de las congregaciones, en este caso de la Fraternidad Evangélica. Él es el diseñador de lo que vais a ver, y al entrar vais a ver precisamente una Biblia. ¿Por qué? Porque la base de la denominada Reforma Protestante es solo la Escritura. Y en ella, como digo, los reformadores encontraron la buena nueva. Son palabras que él ha escrito ahí en diferentes lugares. La buena noticia de que ese Cristo no vino para simplemente enseñarnos buenas normas morales, sino vino a arreglar un problema que todo ser humano tiene. Ocupemos el lugar que ocupemos en la sociedad. No hay ser humano que pueda decir con honestidad que no ha incumplido o no incumple en algún punto la ley de Dios. Y eso trae consecuencias, según la Biblia. La consecuencia es muy sencilla. Tanto aquí como en la eternidad, si no tenemos ese problema arreglado, según la Sagrada Escritura, viviremos eternamente separados de Dios. Cristo vino a arreglar ese problema, y el tercer lema de la Reforma lo recoge con aquellas palabras sencillas: solo la gracia. Cristo vino a entregarse por nosotros y gratuitamente ofrece la solución de ese problema muriendo en la cruz del Calvario. El cuarto lema, y voy concluyendo: solo la fe, la manera de aprender, con H intercalada, ese beneficio del perdón de los pecados, la vida eterna, la solución del gravísimo problema que todo ser humano tiene en relación al Creador por incumplir evidentemente sus mandatos, y como juez justo no puede tener una relación con nosotros. Ese beneficio, como lo llamaban los reformadores del siglo XVI, puede ser aprehendido, puede ser recibido solo y exclusivamente por la fe, por la confianza en aquel que nunca ha mentido. Y por último, el quinto lema de la Reforma Protestante es precisamente, y permitidme que use el inglés de aquella época, que era el latín: omnia in gloria Dei. Todas las cosas para la gloria de Dios. El ser humano, si quiere ser feliz realmente, debe no solamente aprehender ese beneficio, sino vivir o intentar vivir con su ayuda, ¿verdad?, conforme a los mandatos del Creador. De tal manera que, porque para eso fuimos creados, para gloria de su nombre. Y eso es ser feliz según precisamente la Reforma Protestante. Pues bien, esa Reforma Protestante, con esos 5 lemas, llegó aquí a Jerez de la Frontera. Y ahí tienen ustedes pues parte de esa historia. No olvidemos que Jerez de la Frontera en aquella época era muy diferente a la Jerez que conocemos hoy en día. Aproximadamente había poco más de 50.000 habitantes. La mayoría de las personas, no las que aquí vivían, evidentemente, pero sí la mayoría del pueblo, además de sufrir de un profundo analfabetismo, prácticamente vivía con lo justo, y incluso cuando el trigo subía, había grandes hambrunas, morían las personas. Los niños en aquella época en Jerez, pues el 50% aproximadamente no llegaba a los 6 años de edad, y evidentemente fue en esa época donde, cosa para nosotros muy normal, pero en aquel entonces no se abría el grifo y salía el agua. Es que no llegaba el agua a Jerez de la Frontera, había que recogerla del cielo o de pozos. Y como digo, pues incluso, aunque ya empezó a llegar en esa época el agua a Jerez de la Frontera, solamente personas que vivían en lugares como estos podían abrir el grifo, como nosotros hoy en día lo abrimos, y disfrutar pues de agua corriente. Como digo, Jerez era muy diferente, pero en aquella época ocurrió una cosa fantástica,
que además tiene que ver con nuestra época actual. La Constitución denominada la Gloriosa, no olvidemos que aquella revolución empezó en Cádiz, siguió evidentemente por Jerez, donde el Partido Demócrata, o posteriormente denominado Republicano, justamente copó todas las instancias y como primera libertad exigida por este partido y otros, evidentemente, de aquella época, y recogida en la Constitución de 1869, aparecía, como aparece en nuestra Constitución del 78, ¿verdad?, la libertad de cultos. Hemos agradecido al Ayuntamiento su labor, pero dicho con toda la humildad, y esto no es una reprimenda, ni mucho menos, el Ayuntamiento, y eso hay que alabarle por ello, como en la etapa anterior también María José Pelayo, ¿verdad?, cuando presidía el Ayuntamiento, están siguiendo el mandato constitucional de 1978, donde se dice prácticamente de manera literal que los poderes públicos habrán de colaborar justamente en el conocimiento, no la extensión, pero sí en el conocimiento de la diversidad religiosa de creencias justamente de nuestra nación. Y por eso estamos agradecidos, en primera instancia, a Dios, a nuestras autoridades, por las cuales, como tuve oportunidad de compartir con el delegado, sean del partido que sea, y es mandato bíblico, pedimos a Dios que les ayude porque sabemos de la tremenda dificultad, ¿no? Si en una casa es difícil poner a dos de acuerdo, ya me dirán ustedes, cuando más de 200.000 personas o 40 y tantos millones, como ocurre en España, pues somos gobernados. Y estamos en un momento histórico. Le decía hace un momento a Óscar, ¿verdad?, tu nombre, ¿verdad?, agradecemos también a los medios de comunicación, por supuesto, que estéis aquí. Les decía que aunque suene a chiste, pero es verdad, llevamos, para que esto ocurra, aquí en Jerez de la Frontera, 500 años esperando. Por eso yo he abusado de vuestra paciencia, ¿eh? Después de 500 años de espera, creo que no yo represento simplemente a la fraternidad justamente evangélica de aquí de Jerez, pues quería tomar un poco de tiempo para decir cosas que él durante mucho tiempo se han dicho de manera soterrada a veces porque no podíamos, pero ahora, y damos gracias a Dios por ello y a nuestras autoridades, ¿verdad?, pues podemos hacerlo de manera pública. Así que él, no voy a coger de las manos a don Francisco, pero sí le voy a pedir que me acompañe para de manera conjunta pues abrir este lugar, que es humilde, pero que, digamos, rezuma de lo que hombres y mujeres que tuvieron que luchar contra viento y marea, veréis algunas revistas donde el entonces catolicismo romano integrista, no el que hoy en este caso tenemos, luchó denodadamente, digamos, contra la implantación de una iglesia protestante aquí en Jerez de la Frontera. Y vuelvo a repetir, quizá la palabra más exacta no sea protestante, ni siquiera la palabra reformado. Nosotros simplemente procuramos ser seguidores de Cristo. Eso es lo que somos y queremos compartirlo. Él ha cambiado nuestras vidas y evidentemente queremos que transforme también la vida de nuestros ciudadanos, tanto consuelo, dando pan, que también lo damos, ayudando al necesitado para salir de problemas tan tremendos como la droga. Y cómo no, como ahí viene reflejado, al lado de la calle Argüelles aún permanece, había y hay adosado dos grandes lugares que se dedicaron a escuelas para enseñar a las personas que no tenían medios de manera gratuita y además sin pedirle que fueran protestantes, que fueran reformados o que fueran seguidores de Cristo, simplemente personas que querían aprender. Bueno, seguimos en esta pequeña entrevista que estamos haciendo, en esta visita aquí en el Alcázar de Jerez. Bueno, y nos hemos encontrado aquí con una visita muy especial, es alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, actualmente concejal del Ayuntamiento de Jerez, María José García Pelayo, bienvenida. Bueno, encantada de estar nuevamente con vosotros y decir que, bueno, cada vez que estamos con vosotros, tanto los compañeros como yo, bueno, nos sentimos como en casa, porque es verdad que sois iglesia, sois una iglesia abierta, una iglesia que está dispuesta siempre a recibir con los brazos abiertos y a orar por todo, que eso es lo importante. Así que encantada de estar aquí. Nada, vemos, bueno, no sé, seguramente ya tienes conocimiento, ¿no?, de esta jornada que la Iglesia Evangélica de Jerez pues estamos realizando, ¿no?, y este año en conmemoración del 500 aniversario, que precisamente se cumplirá el año que viene, estamos haciendo esta jornada. Dime, ¿nos puedes comentar algo? Yo tuve la oportunidad de conocerlas muy de cerca de ti directamente y la verdad que felicitaros por dos cosas. En primer lugar,
por esa larga historia en nuestra ciudad. Historia que son los primeros 500 años, porque vendrán muchos años detrás, porque sois una iglesia consolidada, una iglesia que forma ya parte de la vida de Jerez, y por qué no decirlo también, si Jerez hoy es lo que es, pues también ha sido gracias a todo lo que ha aportado la iglesia evangélica a lo largo de todos estos años. Luego la iglesia evangélica está totalmente metida en nuestra sociedad, ¿no? Ya no solamente por esa labor espiritual que realizáis, que es muy importante, ¿no? Sino también, y me parece importantísimo destacarlo y que lo conozcan todas las jerezanas y jerezanos, por esa labor social tan importante que realizáis, de atender a familias que lo están pasando mal, o jóvenes o personas, bueno, pues que están inmersas en ese mundo tan penoso como es el de la droga, ¿no? Que los rescatáis de esa vida. Así que Jerez tenía que estar hoy con vosotros, y Jerez tiene que reconoceros todo ese trabajo, como os ha dicho antes, trabajo silencioso de esos 500 años que forman parte de la vida de nuestra ciudad. Felicitaros también por la jornada, felicitaros porque son muy completas, hay muchísimas conferencias, nos van a permitir conocer muy de cerca a la Iglesia Evangélica. Yo hoy estaré con vosotros el viernes en el Centro Cultural Blas Infante, y bueno, animar a todas las jerezanas y jerezanos que se acerquen, que escuchen, y yo sí les digo que si lo hacen no se van a arrepentir, porque van a disfrutar y van a salir con una paz con la que no han llegado, eso lo digo también. Pues nada, gracias por tu presencia aquí con nosotros, gracias por una vez más, por tu apoyo. Siempre con vosotros, y nuevamente pues felicitaros y agradeceros eso, todo lo que hacéis por Jerez. Y bueno, y desde la Fraternidad Evangélica de Jerez, desearte lo mejor para ti, para tu persona, y decirte de que Dios te bendiga grandemente. Gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, amén. Bueno, también tenemos la grata visita de Sebastián Peña. Es el presidente de la Asociación de Vecinos Solidaridad de aquí de Jerez. Sebastián, gracias por tu presencia y por tu apoyo a este acto de la exposición de la jornada protestante de aquí de Jerez. Hombre, lo mismo que apoyamos la conmemoración de este aniversario, ya te digo que nosotros estamos en todos los actos que se nos convoque por parte de aquí en Jerez, de toda la ciudadanía, vamos, que no rechazamos ningún tipo de acto, venga de donde venga, sino que nos da igual que sea contrario o familiar nuestro, ¿no? Somos jerezanos. Que estamos en todos los actos que se celebren en Jerez, como te he dicho, para todo lo que haga falta, o sea que nosotros no rehusamos nunca, sea de un sitio o sea de otro, del color que sea, nosotros siempre estamos en ello. Nosotros damos las gracias a la Federación de las asociaciones por el apoyo, que sabemos de que estáis con nosotros y asistéis a todos los actos que estamos. Daros las gracias personalmente. Hombre, yo te doy también las gracias por la invitación que me has mandado. Y además, aparte, mis compañeros están también muy agradecidos, aunque hoy aquí no esté nada más que yo, porque todos los compañeros ahora mismo acabamos de salir de Onda Jerez, de un programa de radio, cada uno ha cogido para un sitio porque tenemos que estar en distintos sitios, y claro, tampoco estamos sobrados de gente, ya, claro. Como todas las cosas. Siempre hay un grupo que se dedica expresamente a todo lo que hay, absolutamente todo lo que hay en Jerez, ¿no? Así que ahí estamos, y cubriendo todo lo que podemos y ayudando a todas las personas que nos necesiten. Pues nada, pues gracias por tu tiempo y gracias por tu visita. Pues muy bien, queridos amigos, queridos telespectadores, hasta aquí hemos llegado. Esperemos que este programa haya sido de vuestro agrado en esta exposición que la Fraternidad de Iglesia Evangélica ha montado en el Alcázar de Jerez. Nos vemos la semana que viene. Que Dios os bendiga grandemente.